Hola, hoy historia de la lectura en el mundo occidental de Guglielmo Cavallo y Roger Chartier. Hola de nuevo, bienvenidos una vez más a este lugar donde platicamos de libros. Hoy quiero hablarles de historia de la lectura en el mundo occidental de Guglielmo Cavallo y Roger Chartier. En realidad, Guglielmo Cavallo y Roger Chartier son los coordinadores de esta publicación. Eh, Roger Chartier es un historiador del libro francés y Guglielmo Cavallo un paleógrafo italiano, eh, este último de 85, 86 años de edad. Roger Chartier tiene alrededor de 75, 76, es decir, son gente madura, madura en su edad y madura en su labor. Tienen muchos años, son muy respetados en Europa y en todo Occidente como académicos e investigadores en sus áreas. Son profesores, son investigadores muy reconocidos y coordinaron esta publicación. La idea original fue editada y publicada en 1995, pero desde entonces hasta ahora ha sido actualizada. Desde 1995 a 2025, en 30 años, por lo menos podemos decir que surgió ya la irrupción del libro electrónico, y eso también es otra área que hay que analizar. Y no solo eso, pero ese dato es importante y es determinante para darnos una idea de que este tipo de estudios y este tipo de consideraciones pues se tienen que actualizar constantemente. No queda viejo lo hecho anteriormente, pero los nuevos datos y la misma evolución de la vida social requiere un análisis de cada época que va surgiendo, de cada aquí y ahora, mientras va quedando en el pasado y surge otro aquí y ahora. Cavallo y Chartier realizan pues una labor de coordinación de varios académicos. Esto es un libro académico, pero no aburrido. En un momento más abundo un poco sobre esto. Pero primero quiero dejar claro que es un libro escrito a muchas manos, por especialistas de cada época, ¿va? Desde la Grecia antigua, la Roma antigua, hasta nuestros días, y en cada una de estas épocas en las que se va dividiendo el objeto de estudio, los coordinadores convocaron a algún especialista, a gente especialista en esas áreas, en esas épocas, en esas vertientes, de modo que el resultado es sí algo que abarca un periodo de tiempo muy largo, pero que no deja de ser profundo, gracias a que los subtemas contenidos están abordados por alguien que es especialista en eso, específicamente, lo que le permite no perderse ni en el bosque ni en el árbol, e ir puntualizando lo que debe de ser con conocimiento de causa de todo ese eh, microuniverso del que se encuentra hablando, sea de una época, o sea de una región, o sea de una época de una región, o de una cultura en específico de una región en una época. Es pues un libro ideado y editado primeramente en 1995, pero este ejemplar que tengo yo corresponde a la edición impresa en 2024, con estas actualizaciones de las que ya les hablé. El texto inicia con una introducción planteada por ambos coordinadores, escrita a cuatro manos, en la que nos hacen ver una cuestión particular. El libro es dos cosas a la vez. Cuando decimos libro, podemos hablar de una u otra cosa o de ambas al mismo tiempo, y lo abundan y lo desarrollan. Un libro es al mismo tiempo la creación de su autor o sus autores, es decir, el texto, la información, la forma también, pero lo que contiene esa creación, que puede estar contenida en unos papeles escritos a mano o tecleados a máquina, como antiguamente se acostumbraba, o en una memoria cibernética que podemos consultar en una pantalla. El contenido es un libro, pero también el objeto.
como tal. Esto es un libro. Cuando decimos que tenemos y leemos un libro de fulano o fulana de tal, solemos referirnos a ambas cosas, a este objeto que tenemos en las manos o en una pantalla, la información que tenemos en una pantalla, tal vez que también es objeto, aunque cueste un poco de trabajo eh, comprenderlo, puede ser que no ocupe el mismo espacio, pero la información para que un libro electrónico se despliegue en una pantalla también requiere de los objetos. Hay un objeto, así sea de un tamaño muy mínimo, en donde está contenida esa información y a la hora que uno lo lee en una pantalla, esa pantalla es un objeto. Lo que pasa es que en un objeto pequeño, como un libro electrónico, puede caber la información de cientos o miles de libros, pero sigue siendo objeto, eso en donde leemos. Y al mismo tiempo, un libro es lo que nos dice ese texto, lo que los autores lanzaron como mensaje, el contenido de ese objeto, lo que va a pasar desde lo impreso o la pantalla por nuestros ojos a nuestro cerebro y que es información aun cuando fuere ficción. Es decir, un libro es físico y metafísico también. Y el puntualizar esto le sirve a los coordinadores para invitarnos a leer cómo es que se ha ido desarrollando la historia del libro en sí y de la lectura como una actividad humana que dice cosas que propicia situaciones, cómo la lectura ha sido propiciada o se ha tratado de evitarla, según desde qué perspectivas, desde qué esferas, cómo el poder puede propiciar o no cierto tipo de lecturas, cierta manera de leer, cómo la lectura ha ido pasando desde una lectura tal vez grupal, en voz alta, luego individual, o tal vez primero también individual según en qué áreas, en qué partes, en qué épocas del mundo, o tal vez en algunos ámbitos primero individual, luego grupal y luego otra vez individual, como primero incluso la gente leía verbalizando lo que leía y a lo largo del tiempo eso ha ido reduciéndose relativamente. Hoy en 2025 podemos ver gente que mueve los labios mientras lee, pero la lectura en silencio marca un hito en cuanto a la reflexión y también en la manera en la que se ve a los lectores, en la que la experiencia lectora es no nada más ya no nada más una invocación o deja de ser una invocación como lo era cuando se verbalizaba, aun cuando fuera en voz baja y en individual, pero al hablarlo, al pronunciar las palabras que se iban siguiendo, se estaba invocando de algún modo esta realidad alterna o este conocimiento que estaba en los libros y cómo ahora la lectura en silencio nos permite una riqueza interior profunda o que puede uno pensar que lo es, eh, pero no está uno invocando nada, sino que está uno como construyendo interiormente o dependerá de cada quien. Esa es la experiencia del lector individual. Sin embargo, las épocas han ido construyendo y propiciando y, y privilegiando, permitiendo maneras de lectura extendidas que son a su vez uno de los elementos que construye a la sociedad y que construye esas épocas y que deriva en un círculo en el que la lectura siempre va a ser resultado y también fundamento de su realidad histórico-social y de algún modo punto de partida de lo que vendrá en el desarrollo de la humanidad y de las sociedades. Como ya dije, es un libro académico, es un libro extenso, son casi más de 550 páginas, de las cuales un poco más de 100 páginas son notas, porque es un trabajo académico. Entonces, todas las afirmaciones están referenciadas. Eso de todos modos nos deja alrededor de 400 páginas en las que se aborda la historia de la lectura a la par de un poco la historia del libro, en las que lo académico en ningún momento se vuelve tortuoso, ni aburrido, ni farragoso. Sí se necesita tener cierta experiencia lectora para disfrutarlo, pienso yo, de cabo a rabo. Sin embargo, también puede ser un libro de consulta para los más jóvenes, para quien se quiera empezar a interesar en esta historia fabulosa o que para algunos es tan fabulosa historia
de la lectura y del libro y del desarrollo que ha tenido a lo largo de la humanidad y cómo ha sido también un elemento del desarrollo de la humanidad. eh, y también quizá para ir de vez en cuando leyéndolo, acercándose a una de las épocas que están divididas por capítulos. eh, no es un libro para leer rápido de ninguna manera, incluso al leerlo de principio a fin como yo lo leí, me llevó mi tiempo, no sé si unas 4 o 5 semanas, no lo tengo bien claro, pero no es un libro para leer eh, ni por encimita ni rápidamente, pero esto, lejos de molestar o de frustrar, en verdad se agradece, porque es un libro de placeres profundos y largos. Mientras más se alarga esta lectura, es más placentera. No se trata de ver quién lee más rápido 10 páginas o 100, o de ver quién acaba más rápido el texto, el libro. No, se trata de ir degustando esta especie de antropología, si se me permite el estirar el concepto, esta antropología de esta comunidad que a través del tiempo formamos tantas personas que somos los lectores. La lectura nos construye como individuos, pero también como sociedades. Y esto queda claro a lo largo de los 12 o 14 capítulos que tiene el libro en esta división por épocas, y que sí tiene un tratamiento académico, sí tiene un lenguaje académico, pero no demasiado elevado. Sí es la intención de los autores de cada uno de los textos y de los coordinadores, es sí difundir, no nada más hablarle a sus compañeros de conferencias, sino sí hacer un poco más extenso el círculo, y por eso es que se editó para su venta en librerías normales y no nada más en las librerías de las academias y de los institutos de investigación, o para dejarlos guardados en las bibliotecas para que cada 2 años a alguien le interese un tema así para su siguiente tesis. No, sí existe la intención de que el gran público lector se acerque a estas cosas, a este tipo de estudios, y, y creo que de cierto modo, aunque no sea la intención original de los autores, sí, cruzándolo con esta especie de antropología de la que hablaba yo hace unos minutos, hace unos segundos, eh, sí se logra tener cierta identidad, como cierto orgullo de pertenencia a ese mundo, a esa a esa gran cofradía que somos los lectores a lo largo del tiempo, a lo largo de las épocas, a lo ancho y largo del mundo. Evidentemente, es un libro que tendría que estar cercano, porque seguro que fue tomado en cuenta por ella, tendría que estar cercano a El infinito en un junco de Irene Vallejo. Si bien El infinito en un junco de Vallejo es algo contado de lector a lector, con la profundidad de la belleza de la voz de Vallejo, y con la intención de entre lectores contarnos esta bella historia que es la historia del libro. Acá, estos autores lo hacen desde el plano académico con igual belleza, porque se siguen refiriendo a lo mismo, solo que esto es un poco menos emotivo en intención y en la primera pulsión de los que redactaron estos textos, de los creadores de este libro, pero que al ser intelectual y al ser una intención informativa y de documentación, pienso yo que a la hora que encuentran el público adecuado, estos textos también se vuelven profundamente emotivos y que dan sustento a un ingrediente de identidad de la humanidad que en buena medida es una de las mayores responsables, de las mayores felices responsables de que la evolución del pensamiento abstracto nos haya podido llevar a, sí, lugares que, que son difíciles de transitar incluso en el tiempo actual, pero que también nos han permitido desarrollar las opciones para salir de los marasmos y para desarrollar a su vez las ideas que permitan seguir construyendo, incluso cuando haya algunas áreas que parecen derrumbarse. Gracias a la lectura y a los libros podemos construir, reconstruir, reinventar y volver a ser
nuestros mundos, el mundo, las ideas, una y otra vez. Historia de la lectura en el mundo occidental, coordinado por Guglielmo Cavallo y Roger Chartier. Taurus, un libro sobre la lectura y su historia, es decir, un libro sobre nosotros, los librólicos.